Bienvenidos sean todos vosotros, hermanos y hermanas, a este culto, a esta serie de Apostasía Omega, pero hoy enfocado en la cuestión templaria, jesuita, Jerusalén. Así que, bueno, después de esta también, como siempre, hermosa escuela sabática que Dios nos ha dado, vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, alabado y santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias por la promesa, por la esperanza de gloria. Gracias por el camino que tú has trazado y por darnos a este maravilloso Salvador. Gracias también por el don de tu Espíritu Santo, de tu palabra, y por todos los ángeles que están trabajando también en nuestro favor. Señor, bendice en gran manera esta predicación, este culto. Ayuda, que pueda servir de ayuda para algunos, aunque sea, para salir del error, para salir de las tinieblas, para que quede expuesto el engaño de estos tiempos finales. Señor, te pedimos tu gracia para seguir afirmados en la verdad, para no resbalar, para reponernos de cualquier circunstancia y que tú puedas seguir prosperando, fortaleciendo y engrandeciendo tu pueblo. Perdona siempre nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo la última vez. Estamos en el tema de todo lo que es la apostasía y estuvimos hablando, primero estábamos hablando del gnosticismo y ahora estamos con la cábala. Cuando yo, anteayer, en un momento me entró hasta una duda, digo, pues ¿será necesario esto, meternos en estos lugares? Temas complejos, pero básicamente esto es, sí, estamos viendo la naturaleza de la apostasía, la naturaleza del veneno de la serpiente, de la doctrina de la serpiente, la naturaleza, la esencia. La idea no es meterse en detalles irrelevantes, sino ir a la naturaleza y con todo lo que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo y el tiempo del fin. Cuando estaba en esa duda me manda un mensaje una hermana, muy alentador sobre todo este tema, ella no sabía nada. Ayer cuando estaba terminando, porque a mí por calendario hubo un tema, hubo un cambio, justo ahora en esta semana, y a mí no me tocaba ahora, me tocaba la próxima. Y estaba terminándolo ayer tarde, ya era un poco más de las 12 de la noche, y de pronto empecé a recibir llamadas de un teléfono desconocido. Al principio no atendía y seguían llamando. Yo estaba ya acabando, estaba en la parte del IHS. Y claro, te entra, será algo importante, y atendí. Bueno, eran voces, simplemente voces muy extrañas lo que había ahí. Lo bloqueé, porque seguían llamando, lo bloqueé. Luego al cabo de un tiempo lo vuelvo a desbloquear y me llama justo, pero no había estado llamando en el tiempo que estuvo bloqueado. Y empezó a llamar otra vez, Lo bloqueé toda la noche y dije, bueno, no es la primera vez que me pasa cuando me meto en según qué terreno que pasan cosas extrañas. Vamos a ver la portada. Templarios y jesuitas, objetivo Jerusalén. Sí, vamos a hablar realmente qué significa el IHS. ¿Tiene que ver con templarios, con jesuitas, con Jerusalén? Porque se ha hablado mucho del tema del IHS, su origen, el significado, pero creo yo que no se ha expuesto todavía realmente, por lo menos para nosotros los cristianos, los adventistas. Ya vamos a ver que como siempre ya hay gente, por supuesto, que lo sabe. Pero vamos a hablar realmente qué es el trasfondo y cuál es el significado y cuál es la verdad del IHS. Porque es más que interesante. Hoy vamos a ver sobre todo muchas imágenes. Al principio leeremos algunas cosas, pero no habrá mucho texto, pero habrá muchas imágenes. Hay que estar atento a las imágenes. Intentaremos acabar. Vamos a empezar por Apocalipsis 17, versículo 18.
Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la mujer? Babilonia, la gran Babilonia. ¿Y cuál es la gran ciudad? La antigua Babilonia. Roma. ¿Es Roma? Ya lo veremos. Aquí tenemos el IHS o el JHS. Es lo mismo. Pero básicamente el que más ya conocemos es el IHS. ¿De dónde viene? Pues claro, el lema, este famoso anagrama, criptograma católico, hoy ya identificado totalmente con los jesuitas, pero ya vimos que no tiene su origen ahí, es más antiguo. Y generalmente en el mundo adventista lo que se dice es esto: Isis, Horus, Set, IHS. Y esto no sé de dónde salió, cómo, no sé por quién, pero lleva, yo creo que décadas dando vueltas, y así generalmente un adventista explica a la gente cuál es el origen del IHS. No, esto viene de la Trinidad egipcia, Isis, Horus, Set. Pues esta es la Trinidad egipcia, Osiris, Isis y Horus. O a veces Osiris está en el medio, con lo cual sería Isis, Osiris, Horus. No existe la tríada egipcia Isis, Horus, Set, no existe. Set y Isis eran hermanos, junto con Osiris. Horus sería el sobrino, pero esta tríada es padre, madre, hijo. No existe. Esto yo no sé de dónde salió, pero es lo que da vueltas y generalmente se explica. Como si, mira, esto es bien pagano, es egipcio. Claro, tenemos el riesgo que si alguien que sabe un poco, podemos cerrar una puerta al Evangelio. Dice, mira, ustedes son unos mentirosos y hasta son malvados porque están queriendo acusar a los católicos de esto y de lo otro y se basan en mentiras. Bueno, alguien tomó 3 dioses egipcios, los acomodó a su manera y dijo, esto es, pero esto no es. Entonces, por lo menos nosotros no tendríamos que explicarlo de esta manera porque es totalmente falso. Vamos a ver la explicación que siempre se da. Esto es Wikipedia, pero es la explicación clásica sobre el IHS o el JHS. IHS, a veces JHS, es un monograma del nombre de Jesucristo, es decir, un cristograma. Origen. El monograma IHS aparece en los primeros siglos de nuestra era, a partir del nombre griego, koiné, de Jesús. Bueno, aquí nos habla romanizado Jesús, del que sería abreviatura. Esta abreviatura, iota, eta, sigma, las primeras 3 letras, es como la J, la E y la S, y nos pone IHC, con la sigma lunada bizantina, o IH sigma, siendo sustituida la sigma final por la S, pero permaneciendo la eta griega por su similitud con la H latina y quedando como lo conocemos ahora IHS. La J o la iota sigue siendo la I. La E, claro, la eta griega tú la buscas, es una H a nivel morfológico en la imagen. Entonces la dejaron igual. Y la sigma, la S. Y ya está. Entonces decimos, bueno, listo, esto es. Ya está, concluimos el culto, muy rápido. Uno lo que se puede preguntar aquí es, ¿por qué dejaron esa H? Bueno, porque la eta en griego se escribía como una H nuestra. Bueno, puede ser. Básicamente se sabe que es desde el origen, bueno, no digo el origen, pero desde los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Exactamente cuándo, dónde, no se sabe. Es misterioso, es algo muy antiguo. Pero esta es la explicación que se le da, por ejemplo, a los católicos. Y ya está. Son las primeras 3 letras del nombre de Jesús. Hay que tener en cuenta algo que vimos la vez pasada y lo que vamos a ver ahora. Es que ahora vamos a ver que el engaño es realmente, si uno es muy simple, pues es engañado. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como ya lo vimos la vez pasada con la cábala, y hoy vamos a seguir, pero ya vamos a meternos en tema ya post-cristiano, post-Cristo, post-cruz, después de la cruz, cómo directamente Satanás lo que está haciendo es tomarlo de Dios así como es y decir, esto es mío, así como es. No le cambia nada. Por lo menos la forma no le cambia nada. Toma lo de Dios. Es como cuando Jesús dice que el ladrón no entra por la puerta, pero entra por la ventana. Es como estos que están del lado de afuera, no están en el camino, pero están en la ventana, se meten por la ventana, toman lo de Dios, como Dios lo puso y como Dios lo hizo,
y dicen, esto es mío. Satanás que dice, esto es mío. ¿Qué le cambiará? Pues el contenido. Le cambia el sentido. Lo lleva para otro terreno, pero usa las cosas tal como son, porque eso es lo que vamos a ver todo el tiempo hoy. Que en realidad son cosas de Dios, y así como son, ellos lo usan para Satanás. Satanás lo usa para sí mismo, así como son. Veamos el nombre, ahora vamos a ver. Aquí tenemos una similitud con el IHS, el tema del pez, símbolo del pez. Esto que está ahí en griego, estas letras dentro, supuestamente es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, son las iniciales. ¿De dónde viene el pez? No, esto, muchos dicen, esto es cristiano, viene desde muy antiguo, y es verdad, es tan antiguo quizás como el IHS, o quizás más. Otros dicen, no, esto es puro pagano, el pez, Dios pez. Sabemos que esto tiene que ver con el Vesica Piscis, el famoso la llaga, el arca de Noé, la llaga. Y lo que nos dice la historia es que los cristianos en la época de la persecución, hablamos ya a partir del siglo II especialmente, si había arena, por supuesto, o tierra, sobre una roca no lo podían hacer, para identificarse, uno con el pie hacía un arco y si el otro completaba la figura, los dos eran cristianos. ¿Es así? ¿Será que ellos conocían este símbolo? Seguramente. ¿Ya los apóstoles se considerarían que eran el pueblo de la llaga? Seguramente, Juan lo enfatiza. Pero difícil saber si esto fue algo infiltrado o era directamente algo que inclusive la Iglesia Apostólica ya lo usaba y simplemente, bueno, como también coincide con cosas satánicas, pues Satanás, lo que digo, muchas cosas las usa tal como son. La estrella de 5 puntas, hoy vamos a ver mucho de eso. Bueno, que alguien corte una papaya y le aparece una estrella de 5 puntas, ¿no? Está en la naturaleza muchas de estas cosas. Y en el cielo, en la Nueva Jerusalén, quizás nos sorprendamos con las cosas que pueda haber. Pero veíamos la cábala. Y la cábala, por sobre todo, el centro es el tetragrama, que es el nombre de Dios, tal como Dios lo dio. ¿Y la cábala es divina? La cábala es satánica. Está bien, habrá muchos cabalistas que piensan que hacen la voluntad de Dios, pero los que mandan saben muy bien a quién adoran. Pero utilizan el nombre de Dios. Satanás usa el nombre de Dios y dice, yo soy. Y ya está. No le cambia nada. Y este es el centro de la cábala, el tetragrama. Jehová, Yahvé, el nombre que Dios le dio, que el mismo Cristo le dio a Moisés. Hoy hablamos de eso. Hoy se habló de eso en la escuela sabática. Pep, el gran yo soy. Y aquí se centra la cábala. Los 72 nombres de Dios. ¿Qué era esto? Esta es la forma donde ellos, supuestamente ellos lo que dicen, que todos los milagros, resucitar, milagro, profecía, todo tiene que ver con esto. Con conocer estos secretos, estas palabras, estos 72 nombres de Dios. Y si tú conoces los secretos, puedes profetizar, puedes tener visiones, puedes resucitar, curar, cambiar la realidad. Es decir, no lo hace Dios, lo hago yo. Bueno, porque el poder está en todo, porque las letras hebreas son lo que construye toda la realidad y son divinas. Entonces todo está conectado. Es un panteísmo puro y duro. ¿Y de dónde salen los 72 nombres de Dios? Es con tema numerológico desmembrar el nombre de Dios. De distintas maneras, no voy a entrar en detalles, pero todo suma 72, con el nombre de Jehová. Y a partir de ahí hacen toda su magia cabalística, con lo de Dios tal como es. Por eso engañan a tantos, de los de ellos, de judíos y todos. El judaísmo está totalmente dominado por la cábala. Ya en tiempos de Jesús lo veíamos. Ein Sof. Bueno, este nombre es raro, pero este sería como el Dios absoluto para ellos. ¿Por qué voy a esto? Uno dirá, bueno, pero esto... Repito, cuando venga Satanás, ¿cómo va a venir? ¿Quién será el Padre? ¿Dónde estará el Padre cuando Satanás aparezca como Cristo? No estará. Ein quiere decir nada. Y Sof es ilimitado. ¿La nada? Para ellos es algo, el Dios absoluto de donde surge todo es ilimitado, pero es incalificable. No se puede saber su nombre, no podemos decir, no podemos ponerle ningún atributo, es totalmente imposible conocer nada para nosotros. Esto es el panteísmo puro y duro. Hay una fuente que ni siquiera le puedes llamar Dios prácticamente, de donde sale todo. Y a partir de su primer manifestación, a partir de ahí podemos empezar a hablar. Vamos a leer un poquito, dice,
aceptamos que Dios decide crear una manifestación. Claro, aquí sí le llaman Dios porque hay alguna manera de hablar de Él. Dice, y este es su gran maravilloso misterio. Él crea con lo que otorga una parte de Él mismo a esa manifestación por formarse, pero al mismo tiempo se mantiene incolume e inalterado. Crea, pero no se involucra en esta creación. Dios está en la creación, pero la creación no es Dios. La creación, su primer manifestación, es algo que emana de Él, que se desprende de Él, es una extensión de Él, pero no es Él en todo sentido. Y este Dios absoluto, que no podemos, no podemos saber nada, está como que se desentiende de su propia creación. En la época de Jesús había una gente que creía eso. Había una gente que eran los grandes sacerdotes que actuaban de cierta manera porque para ellos Dios estaba totalmente desentendido de la creación. Los sumos sacerdotes especialmente, la casta de los saduceos. Ellos tenían esta creencia, estudiado generalmente en la Alejandría, donde estaban la Cábala, Egipto, Grecia, bueno, Medo-Persia, Babilonia, toda esa ensalada, todas esas escuelas de misterios. Vemos que los que crucificaron a Jesús tenían estas creencias, pero es imposible saber nada de Él. Pero en un momento hace algo y se manifiesta, pero Él se mantiene apartado. William Miller pertenecía a una orden tipo masónica, teístas, que creían en esto, este Dios que está desentendido, el teísmo. Y luego se manifiesta en eso que ellos le llaman el árbol de la vida. Pero ahí está algo y ahí viene su primer manifestación, a través de las letras hebreas. Esas letras que construyen toda la realidad, que vimos que es falso, porque ellos toman la creación bíblica como lo primero es, y se hizo la luz, porque ahí tenemos el Ein Sof Aur. Aur es luz, es una luz infinita, indescriptible, pero es como nada también. No le ponen persona, no puede decir que piensa, bueno, algunos dicen que sí, que toda la creación fue un pensamiento. Sea lo que sea, ese Dios está totalmente ajeno de nosotros. Y ese es el Dios absoluto. Pero luego se manifiesta. Ellos le llaman Tzintzum, parece chino, sí, pero así le llaman. Se contrae, forma un punto donde se concentra todo en un punto y luego, ¿parece qué? Si decimos que de un punto surge todo, ¿qué parece? El Big Bang. El Big Bang. Vemos cómo todo se relaciona. Esta creencia el Big Bang tiene 100 y pico de años. Esto es milenario. Cómo la ciencia, Satanás de alguna manera la van causando al mismo camino. Y aquí tenemos esa primera manifestación que le llaman Adán Kadmon. Ahí podemos hablar de Jehová. Ahí podemos empezar a hablar de Dios, de Jehová, del Señor. Recuerda esto, ¿no? Recuerda esto. Luego, cuando ya viene lo que le llaman la cábala cristiana, lo que lo vamos a ver, ellos se identifican con Cristo. Claro, si es la primera manifestación y ya podemos hablar de Jehová, claro, Jehová es Cristo, por supuesto. Vamos a leer un poco esto y luego ya vamos a empezar con el tema. Adán Kadmon es una figura demiúrgica. ¿Qué es el demiurgo? La emanación, esa primera emanación. Ese Dios nacido del Dios mayor. Sí, lo que creen tanta gente, inclusive adventistas. El rol de Dios en el mito de Adán Kadmon es muy curioso. Este parece tener múltiples roles, pero una parte es del Dios infinito, conocido como Ein Sof, que significa interminable, llamado así antes que Dios creara el mundo o el universo. Dios llenaba toda la existencia, no había vacante o lugar, espacio vacío, todo estaba lleno con luz infinita. Y como no había lugar, se contrae para crear. Y luego surge esta manifestación, el árbol de la vida, y ellos dicen que luego Adán Kadmon también se divide, se desmiembra en 70 partes para crear también. ¿Esto nos suena? ¿El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo? Cuando hablaba de gnosticismo, comentamos de una creencia que también hay en la India, de un Dios que se sacrifica, es desmembrado, y de ahí viene todo lo que existe. Y por eso este árbol de la vida le llaman que es la ciencia del alma, el mapa del alma, porque es el arquetipo de todas las almas
A partir de ahí emanan todas nuestras almas. Y todo es una emanación de la divinidad, pero cada vez va rebajándose la divinidad. Luz que no tiene principio ni final, ni día ni noche. Cuando Dios decidió crear mundos, el cual es Adán Kadmon, y el resto de las emanaciones creacionales vienen de Adán Kadmon, quien contiene las 10 sefirot, las 10 puntos de energía, que son los 10 atributos de la divinidad, y esto es nuestra alma, según ellos. Bueno, aquí se me fue todo. A ver, sí, soy yo. Se me fue todo aquí. Me dice, elige un número. Bueno, a ver si lo cancelo. No. Aquí estoy, ya estoy. Ya estoy de vuelta. Muy bien. Ya que Ein Sof no puede ser conocido, Adán Kadmon es la primera manifestación de existencia divina que puede ser percibida. Básicamente es Jehová. Vemos aquí el enunciado alquímico Kybalión por excelencia. Como es arriba, es abajo. El macrocosmos y el microcosmos. Adán celestial es equivalente al terrenal. El macrocosmos al microcosmos. Cada persona es un universo. Jorge Luis Borges lo define sutilmente de la siguiente manera en sus magistrales conferencias 7 noches. Este era un escritor argentino que no era creyente, pero conocía mucho de todo. Las 10 emanaciones forman un hombre que se llama el Adán Kadmon. Se me sigue yendo. Vale, ahí va. Este hombre está en el cielo y nosotros somos su reflejo. Ese hombre, de esas 10 emanaciones, emana un mundo, emana otro, hasta 4. El tercero es nuestro mundo material y el cuarto es el mundo infernal, que en realidad es lo más bajo del ser humano. Todos están incluidos en el Adán Kadmon, que comprende al hombre y su microcosmo, todas las cosas. Entonces hay que ascender de lo más bajo hasta lo más alto, ese camino del héroe, ese camino espiritual, antes de llegar a la plenitud de la divinidad. Antes de ser conocido como Yahweh, Elohim o Jehová, la energía creadora del universo, de acuerdo con la tradición cabalística, era conocido como Ein Sof. Esta energía vagaba en soledad por la completa y absoluta nada hasta que decidió crear. Sí, crear en la máxima extensión de la palabra. Luego hay un texto del Zohar que no lo voy a nombrar y dice, algunas veces simplemente se lo llama Ein, el desconocido, el innombrable, el no existente. Es este ser el que emana las 10 sefirot mencionadas con anterioridad y los mundos, seres y niveles que conforman el universo entero. Esto es el panteísmo. Esto es la apostasía final, la primera y la final. Básicamente, cuando Satanás engañó a Eva, ¿qué le dijo? ¿Qué le quiso decir? No moriréis, si comiereis seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le quiso decir que seréis como Dios? ¿Que Dios había comido? Claro, y uno dice, ¿y si Dios había comido? Si Dios era tipo como nosotros, era un ser que comió y alcanzó la divinidad. ¿Y el fruto quién lo creó? Pues Ein Sof. Claro, es que llevan eso. Es decir, porque entonces ellos que dicen, Dios es la primera manifestación. Es decir, en el fondo lo que Satanás ya puso fue el panteísmo. Lo que tú ves con quien te relacionas, la divinidad, es que él comió del fruto. Ahora, ¿de dónde existe todo? Bueno, esto es un misterio. Este Dios que casi no existe, pero existe, está ahí, es un misterio. Esto es el engaño de Satanás. Esto es la esencia de Satanás. Eso es lo que Satanás intentó meterle a Eva en la cabeza. Y lo logró. ¿Qué creen los mormones? Que todos seremos un Dios Padre con un harem y haremos hijos y hijos y hijos y crearemos mundos. Todo es lo mismo. Y aquí tenemos el famoso nombre, el autoexistente o eterno, el que tiene vida por sí mismo, Jehová. Recordamos que las letras hebreas, ellos dicen que son divinas, dicen que tienen cuerpo, alma y espíritu, son como entidades vivas, son divinidades, son emanaciones de esa primera divinidad, bueno, de ese Dios absoluto que no se puede conocerlo, pero es de la primera manifestación y conforman todo lo que existe. Por eso, con ciertos secretos puedo manipular toda la naturaleza, porque yo estoy conformado con las letras hebreas y todo también. Vimos que eso es falso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no sabemos cómo lo hizo. Y que eso que habló en hebreo es discutible. Porque, por ejemplo, uno piensa, bueno, puso nombre, dijo Or, que es luz, y se hizo la luz. Pero los animales, ¿quién le pone nombre a los animales?
Adán. Adán le puso nombre. En hebreo, por supuesto. Entonces, cuando Dios los creó, que habló y los creó, no sabemos cómo habló. José me recordaba la lengua de Canaán. La lengua del cielo no es la nuestra. No es el hebreo. La lengua de Canaán. El hebreo es dado al hombre, es creado, no es divino. Y al principio, cuando Dios crea toda la materia, no sabemos cómo lo hizo. Y luego al hombre con sus manos. Todo hecho por la palabra, por Cristo. Entonces ya empiezan por una premisa falsa. Luego utilizan las cosas bíblicas tal como son, las letras tal como son, pero ya empiezan errados, por lo cual ya todo va en otra dirección. Porque empieza con la cuestión de que todos somos divinos. Emanaciones de ese Dios absoluto, de donde nace el gnosticismo y lo que es la doctrina católica de la deidad. Cristo y el Espíritu Santo son emanaciones. Es decir, Cristo es emanación de Dios, del Padre, y luego el Espíritu Santo es una emanación menor, es decir, todavía inferior del Padre y del Hijo. Lo que están creyendo cada vez más los antitrinitarios. Aquí tenemos, por ejemplo, el poder del tetragramatón. Estos son libros, inclusive con cuestiones medias cristianas, aparentemente, Virgen María, pero aquí está el poder de la cábala. Y ponen el tetragramatón y vemos un pentagrama. Dice, pero tetra es de 4. Y aquí es una estrella de 5. Falta una letra, falta algo. Cuando yo estaba, a veces, vemos que muchísimas cosas no conocemos y por ahí llevan siglos estando ahí y uno no las conoce. Yo pensaba, ¿a alguien se le habrá ocurrido poner una letra Shin en el medio de este nombre? Y uno dice, ¿y por qué una letra Shin? Ya lo vamos a ver. Vamos a poner. Y esto lo pensé. Hacer esto. ¿a alguien se le habrá ocurrido hacer esto? Y simplemente lo busqué en Google así. Shin en medio del tetragrama. Me encontré con esto. Vegetales, animales, minerales, lápiz. Lápiz es piedra filosofal. ¿Qué vemos aquí? El nombre como en cruz con la Shin en el medio. Dentro de una estrella de 6 puntas, pero un Cristo crucificado. Esto no es judío, esto es rosacrucismo. Y abrí una puerta, claro que había, claro que ya hace siglos y siglos y siglos que lo vienen haciendo. Pero yo no lo conocía. Luego vamos a ver. Pero entonces vamos a ver la letra Shin. Esto se presentó, Ángel lo presentó en Portales Dimensionales bastante. Vamos a ver cosas esenciales. La Shin, que puede ser Sin o Shin, depende del puntito. Esta letra muy particular porque es como una letra trina, que vale 300. La traducción es diente, este gráfico. Y ellos dicen que esto es la fuerza vital, el poder vital, el espíritu. El símbolo es el fuego, el sendero es el 31, es el sendero del árbol de la vida, de la cábala. Bueno, el arcano ya del tarot no nos interesa menos que menos. Vamos a ver un poco más. La Shin, orden 21, es la letra número 21 del alfabeto, la anteúltima. 2 más 1, 3. 303, potenciado con 2 ceros, mega potenciado. Una letra trina. Gematría 300, letra madre. ¿Qué quiere decir letra madre? Ya lo veremos. Bueno, elemento fuego, parte del cuerpo, la cabeza. La cabeza. Vamos a hacer un poco más. Aquí tenemos Shin. 2 dientes. Vemos aquí las figuras más antiguas y podemos ver los 2 dientes, también de la serpiente. Comer, afilado, como algo afilado y que penetra. Algo también trino, afilado, que penetra, 3 clavos. Destruir, presionar, consumir, reír. Ahí tenemos el español, la S, moderno, bueno. También en hebreo hay una expresión muy interesante que conecta la letra Shin con el tiempo de Dios. Shatahashin, la hora Shin, o la 11ª hora o la penúltima hora, la hora antes del fin. La penúltima letra, al fin, es la Tau, que es el sello. Algunos dicen que este también representa el sello. Y si es la hora 11ª, es lógico que también representará el sello, aunque el sello en plenitud es la Tau. Pero esto es la hora 11ª. ¿Nos concierne a nosotros? ¿Qué parece? Un barco. Y si pensamos en un barco, ¿en qué pensamos? Dicen el arca de Noé, ¿qué más? Colón, bueno, con lo que veíamos al principio, no vamos a hablar de Colón, pero lo nombraremos. ¿La iglesia? ¿El pueblo de Dios? Tarsis,
Muy bien. Vamos a ver algunas palabras. Shaddai, ¿qué es? El Shaddai, el Todopoderoso. Es más, la Shin representa a Shaddai ya directamente. Solo la letra Shin representa el Shaddai. Satán. Shesh, ¿qué es qué? 6. Aquí dice decimosexto. Es interesante porque el 6 es 6 y también es decimosexto, que es 7, 1 más 6. El 7 es 7, pero también es decimoséptimo, que es 1 más 7, que es 8. Vemos esa relación entre números. Sheva, el 7, por supuesto. She, ¿qué dice animal? Es el cordero. Shai, aquí se dice el cordero, ¿no? Es el cordero, directamente. Shemesh, el sol. Esh, fuego, arder. Shimshon, Sansón. El Mesías, Mashiach. Shalom, paz, ¿no? Shalom. Israel, está en Israel. Shemen, aceite. Y hay muchas más. Ish, alguien. Ish es hombre. Isha es mujer. Shem, hombre, varón, porque hombre generalmente es Adán, que es humanidad, pero varón es Ish. Shem, Sem, nombre. Silo, es el Mesías, Shiloh. Jerusalén. Yehoshua, o Yeshua. Yasha, que es la raíz. Shabbat, por supuesto. Es decir, sábado, shofar. Fuerte pregón, la hora undécima, fuerte pregón. Símbolo del pueblo judío, es el símbolo del pueblo judío. Esta letra simboliza al pueblo judío. Todas las letras son importantes, pero esta es la letra que simboliza al pueblo. Ellos se identifican con la Shin. Aquí tenemos una representación muy antigua del pueblo judío con sus cosas, con la Shin. Aquí tenemos cuando Jesús hablaba, ¿no?, de todas estas cositas que se ponen en la frente, que tenían que tener los mandamientos. Bueno, tenía una Shin, pero también una Shin de 4 letras usan del otro lado. Esto ya es cabalístico. Pero básicamente aquí, estos tefilín y cosas que se ponían, ¿dónde está? Ahora vamos a ver qué había ahí. Estaba la ley, pero algo más. Y ponían en las puertas. ¿Qué representa esto? La Shin que se ponían aquí en la frente, que ponían en los marcos de sus puertas. Ahora lo vamos a ver. Tenemos el símbolo de los que hacían los sacerdotes con las manos, la bendición sacerdotal, el sacerdocio mismo. Aquí tenemos una tumba y hacen el triángulo. Esto, recuerdo que Ángel lo puso así y nos hacía, dice, ¿qué nos recuerda? Pues el arca, ¿no? El triángulo mismo. Es la bendición sacerdotal. Y es la letra Shin. Y con 2 manos, el triángulo. Aquí el doctor King presentaba la peña Oreb, porque es la bendición donde se derraman las aguas. Si miramos la peña Oreb, fijémonos que tiene una piedra como sería también el pulgar por delante. En vez de abierto, poniendo el pulgar por delante y luego separando los 4 dedos, de 2 en 2. Y él lo presentaba que esto representaba también. Y ellos conocían esto y tenían a Jesús enfrente y vieron cómo salió agua y sangre de la llaga. ¿Qué es? La llaga. Es decir, la Shin representa la llaga. ¿La Shin representa la llaga? Es que la Shin, y lo vamos a ver, que representa la llaga, el centro de la cruz. Pero había una letra también que representaba la llaga en gran medida. ¿Cómo se dice llaga? Yat, ¿no? Y hay una letra muy conocida, muy famosa y súper importante, que ya la vamos a ver, que es Yot. Aquí tenemos el pectoral. ¿Por qué la Shin? Era la quinta piedra. Ahí vemos el 5.º punto de la cruz, la quinta letra la quinta letra que se introduce dentro del tetragrama. Y ese color azul nos lleva a... Ahora olvidé la palabra, la voy a decir, la voy a buscar, a ver si la tengo. Ese color azul, sheker, algo así nos llevaba. Básicamente la raíz es rugido, es una palabra que es la Shin, también es sheker, o algo así, porque viene de sekelet y nos lleva a sheker, que es rugido, el rugido del león, el fuerte pregón, la hora undécima, la quinta piedra, el 5.º punto. Y también nos decía que era cabeza, como la corona de Cristo, la misma corona. La parte de arriba central del árbol cabalístico es la corona, la que está ahí en el medio,
como la corona de ese Adán Cadmón. Éxodo 6, 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová me di a conocer a ellos. No me di a conocer a ellos. El Todopoderoso, Shaddai. A veces nosotros leemos estos versículos de cuando Dios habla con Abraham y dice, y Jehová se apareció a Abraham. Pero esto es lo que escribió Moisés, pero no se aparecía como Jehová. Jehová se da recién en el Sinaí. Él, a Abraham, Isaac y Jacob, Dios era el Shaddai. ¿El Shaddai fue el que se le apareció a Abraham que vino y comió con él? Por supuesto, era el Dios que se le apareció a Abraham, que un día se le apareció hasta materializado y comió. ¿Cómo vino? Con 2 ángeles. ¿Quién era? Era Cristo. ¿Cristo es el Shaddai? Por supuesto. ¿Cristo es el Todopoderoso? Por supuesto. Cristo podría haber venido con 3 o 4 ángeles, o con 1. No, vino con 2. Era una tríada. Los otros 2 van a Sodoma y Gomorra y él se queda con Abraham. Es decir, la Shin representa, bueno, disculpen que no se me para de ir esto. La Shin representa al Todopoderoso, representa al Shaddai, representa a Cristo y es una letra trina. Es una letra trina porque es indiscutible y representa al mismo Dios Todopoderoso. La Shema, ¿por qué ellos ponen la Shin en la frente? ¿Por qué la ponen en la...? Porque es la Shema. ¿Y qué es la Shema? Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Elohim, la Shin representa la Shema. Solo la Shin es la Shema. ¿Y qué es la Shema? Nuestro Dios, Jehová uno es. Una letra totalmente trina. Totalmente trina. ¿Qué dice? Lo siento, no puedo ser, no sé cómo hacer. Espera, disculpen, es que no hay forma con esto. No hay forma. Pensemos esto, una letra trina, una letra que es una trinidad en sí misma, dice, oye Israel, Jehová uno es. Y ese uno sabemos que es unidad, la palabra. ¿Qué está diciendo el Shema? Oye Israel, que los 3 son uno y el uno son 3. Que los 3 son una unidad. En el Shema está la Trinidad. Y tú dices, y los judíos son los más antitrinitarios por excelencia. Son el unitarismo acérrimo, puro y duro. Y lo tienen aquí, en la Shema. La Shema quiere decir, oye Israel, Jehová, los 3 son uno. Y la unidad son 3. Está en la Shema. Y por eso ellos usan la Shin como su propio símbolo de pueblo, como el símbolo de Dios. Hay más, porque también está la Aleph, que la vamos a ver, pero ¿o el símbolo de quién es la Shin por sobre todo? 3 letras madres, Aleph, Shin y Mem. De ahí supuestamente dice que surgen todas las otras letras. Pero algunos dicen que todas surgen de la Yod. Bueno, eso ya son cosas cabalísticas. Aquí tenemos la Aleph como la principal, la primera de todas, que representa 1, ya lo vamos a ver. Y aquí tenemos el árbol cabalístico como también con las 3 letras madres. Generalmente siempre ponen la Aleph arriba de todo, la central. Las 3 letras madres. ¿Me recuerda algo? 3 letras madres, 3 madres. Me hacía acordar a las 3 diosas que tanto se está hablando, ¿no? Y que tanto se hablará. De donde proviene todo. Fuego, aire y agua. Siempre es así. ¿Por qué pongo esto? Porque veremos que ponen la Aleph como el corazón, como el equilibrio, como el punto central, la conjunción del agua y el fuego, y la Shin la ponen arriba de todo, como la corona también, arriba de todo, como la cabeza. Los judíos dicen, los cabalistas, que estos son los 4 mundos, son 3 tríadas y el mundo abajo, que es el mundo más bajo. Pero que la parte de arriba donde está la Shin, todos los secretos, toda la revelación de ese mundo, que le llaman Atzilut, eso era lo que estaba en las tablas de zafiro que Dios le dio a Moisés. Pero por la apostasía se rompieron esas tablas y ese conocimiento se perdió. Y ese conocimiento lo va a traer el Mesías.
Por eso ellos saben que la Shin representa al Mesías. La Shin representa al Mesías, por eso es la letra del pueblo de Dios, de los judíos, porque los judíos, ¿por qué existen? Por el Mesías. Y cuando venga el Mesías va a revelar lo que todavía no está revelado. Por eso dicen, claro, no, Moisés solo había una parte, porque la otra parte se perdió por la apostasía del pueblo. Aquí lo vemos de otra manera. En vez de con la Shin, con la Aleph, con la Mem, la vemos con el mismo nombre de Jehová. Los 4 mundos, ahora los 4, no solo los 3 de arriba, lo identifican con la Yod, la Hei, la Bab y la Hei. Entonces, yo hablaba, decíamos, la Shin representa la llaga, pero la Yod representa la llaga también, porque la llaga es Yod prácticamente. Y aquí vemos también una equivalencia, la Yod y la Shin. Esto es cábala, pero es que bíblicamente es así. Eso es lo que está bien entender y lo que intento también expresar. Utilizan las cosas de Dios como son, como están en la Biblia, pero lo ponen en su terreno. Esto de que la Shin representa la llaga es bíblico, pero ellos también lo usan. Que la Yod representa la llaga, por lo cual es equivalente a la Shin, es bíblico, pero ellos lo usan también. ¿Y por qué interesa? Y aquí tenemos con la Yod, pero algo que expresa tremendamente a la Shin. La Yod es el origen de la palabra Jerusalén, Israel, Yeshua, Jesús, pero también Jehová, es el origen. Pero la Shin es lo que representa al pueblo, al Mesías y a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es una sangre, una tierra y un Mesías. Dios necesitaba tener un pueblo en un lugar concreto para que venga el Mesías. Por eso la Shin es símbolo del pueblo, porque representa a Jerusalén, representa al pueblo judío, o al pueblo de Dios, porque a nosotros también, pero en ese caso al pueblo judío, y representa al Mesías. El Mesías en Jerusalén. Eso es la Shin. Y la Yod también está en todo esto. Pero vamos a ver algo más. Aquí vemos la Yod. Vamos a leer un poco. Dice, la Yod es un punto. Por eso ellos dicen que cuando la creación, a veces también dicen que vienen por la Yod. Porque este Dios se hizo un punto, como el Big Bang, y de ahí viene todo. El origen es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y representa la semilla, el germen que plantamos y que va a crecer, también es la semilla del Padre. Por eso está en el origen de Jesús, en el origen de Jerusalén, en el origen de Israel, en el origen de Jehová. Es el origen, es la semilla de todo y la más pequeña, como la semilla de mostaza. Y por eso ellos dicen que la creación inclusive viene desde la Yod, también lo dicen, se hizo un punto de donde viene todo. Yod es un punto y el secreto de este punto es el poder de lo infinito de contener el fenómeno finito dentro de sí mismo, punto a partir del cual toda manifestación será expresada. Por eso a la Yod se la asocia con la acción. El secreto estribe en que en el plano de lo manifestado la Yod es la Aleph y aquí no las equipara con la Aleph. ¿Por qué vamos a ver estas letras? Ahora lo veremos. Por lo que la Aleph, que vale 1 para manifestarse, disculpen, pero me está volviendo loco esta pantalla. El secreto es, por lo que la Aleph, que vale 1, la Aleph es la primera, vale 1, la unidad. La Aleph representa a Dios como ninguna otra. Para manifestarse recurre al punto que es la Yod, y este punto, según el Zohar, es el primer punto de la manifestación que vale 10. De ahí el significado de principio generador. Vale. La Yod está de este modo unida al nombre divino y por lo tanto preside su energía. Ella es el punto de partida de la voluntad del Santo bendito es la cabeza de la obra creada. La cabeza, la llaga, es totalmente equivalente a la Shin. Por eso todos los nombres importantes tienen la Yod y generalmente tienen la Shin. Jehová no, pero todo lo que se desprende de ahí ya tiene la Yod y la Shin, porque la Shin es referencia al Mesías. Aquí vemos un poco la Yod, más cosas de la Yud. Mano, recordamos esto, el orden celestial, el 10 es la perfección del orden divina, es la totalidad, pero es equivalente a la 1, por eso dice que la equiparan a la Aleph. La mano, Virgo, la Virgen que concibe, de donde sale todo el origen. Es muy interesante todo esto. Vamos a ir con la Aleph. La Aleph vale 1,
Es la letra que representa a Dios por sobre todo. Y vale 1, ¿ves? Dios es 1. Valor pleno, 111. ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver algo. Dice, primer símbolo de la unidad y poderío de Dios. En su gematría, nombre y forma representan la unidad de Dios, su soberanía y su infinitud. Rey, maestro, príncipe, es el líder, es el jefe, es el todo, es la cabeza también. Su forma simboliza el infinito. Consiste en 3 partes. Vaya, es el 1, representa a Dios y es en 3 partes. Y uno se pregunta, ¿y los judíos en serio, esta gente, negaban la Trinidad? Arriba es una yod, abajo es una yod, y estas 2 letras están conectadas por una vav, diagonal. Las letras judías, las letras hebreas, son riquísimas, es impresionante. Claro, tú tienes, por ejemplo, la letra, en sí siempre la letra es una letra y es una palabra. ¿A qué me refiero? Letra Z, es una letra, pero también es una palabra. ¿Cómo se escribe Z? Z-E-T-A. Con las letras hebreas pasa lo mismo. Cuando se escriben, se forman por varias letras, en general, 2 letras, 3 letras, pero la forma de escribirlas, de dibujarlas, también es conjuntando otras letras que a veces no son las mismas con las que se escribe. Entonces da un abanico muy amplio. Dice, cada yod tiene un valor numérico de 10. Bueno, esto es lo que nos habla, digamos, de cómo se dibuja. Lo dibujan con 2 yod y una vav. Y todo eso da 26, que 26 es la gematría de ¿qué? De Jehová, del tetragrama. Y 26 es 6 y 2, 8. Por eso yo soy el infinito, yo soy el eterno. ¿No? Dios es el 8 también. Y la Aleph, que vale 1, también vale 8. Pero también vale 1000, es el valor final, eso tiene que ver con otra cosa, y también vale otro número que es muy interesante. Dice, bueno, es el equivalente al tetragrama, si representa a Dios. El Aleph significa nobleza, sabiduría. La Aleph escrita pequeña. Bueno, vamos a ir a un poco más lo que nos interesa. La Aleph no es únicamente la primera letra del alfabeto, sino también del decálogo, los 10 mandamientos. Empieza con la Aleph. Como símbolo de la unidad, de la individualidad, comprende en su esencia el alfabeto completo y es en sí mismo y es el símbolo del eterno infinito. En su esencia está todo el alfabeto y está toda la divinidad. Y lo vamos a ver con la Biblia esto, porque es impresionante. Es algo que se mostró, pero vamos a mostrar algo más que no se mostró. Aquí tenemos valor 1, el buey, sendero el 11, es el pecho. Miremos esto, quedémonos con este símbolo. Es un triángulo, pero ¿a qué nos hace acordar? ¿Tipo un triángulo partido? ¿Tipo el triángulo qué? ¿Illuminati? Bueno, quedémonos con esto. Porque dice, bueno, esto es cábala, pero vamos a verlo en la Biblia. ¿Y cómo se escribe Aleph? Se escribe con una Aleph, con una Lamed y con una Fei. ¿Y estos qué valor tienen? 1 más 30 más 80. Y esto da 111. La letra que es la unidad, que es Dios por sobre todas las cosas, también su valor es 1, 1, 1. Oye Israel, que la unidad son 3, que 3 son 1 y 1 son 3. ¿Y esta gente no lo sabía? Veíamos cómo los saduceos ya creían en este Ein Sof, en este Dios que es desentendido. Pero ¿quién eran los expertos del hebreo? ¿Quién eran los que manejaban el hebreo, las letras, los que se dedicaban a qué? A escribir. ¿Quiénes eran? Los escribas. Antiguamente eran los sacerdotes, los levitas, pero luego en la época de Jesús ya podían ser de cualquier tribu, de cualquier estatus social, y ya eran como un movimiento aparte. En general, en la época de Jesús, la mayoría de los escribas eran fariseos. La mayoría eran fariseos. Como la mayoría de los fariseos no eran sacerdotes, los sacerdotes eran saduceos. Pero estos eran los que tenían el conocimiento cabalístico supremo. ¿No conocían la Trinidad? ¿Y por qué han enseñado a rajatabla la unidad absoluta? Digamos, Dios es solo uno, una persona y no más. Si lo conocían en toda su esencia. Esta gente, no digo por experiencia, pero a nivel escritural, esta gente conoce la Trinidad mucho mejor que nosotros. Pero claro, no la aceptan, pero ya la conocían.
Cuando vino Jesús, había básicamente 4 grupos. Estaban los saduceos, los herodianos, estaban los escribas y los fariseos. Los saduceos y los herodianos eran los que ostentaban el poder político, económico y religioso. Los herodianos eran los que eran de Herodes, ¿no? Y los saduceos tenían el control del Sanedrín, el control del sacerdocio, tenían un poder económico enorme, pero estos 2 grupos, los más poderosos, fueron totalmente removidos por Dios. A través del gobierno que había en Siria, fue removiendo a los sumos sacerdotes hasta cuando vino la destrucción del templo y la destrucción de la nación. Fueron removidos a saduceos y herodianos. ¿Y quiénes quedan? Escribas y fariseos. ¿Y quiénes tenían el conocimiento? Estos, los escribas. Y luego viene el judaísmo hoy, que es totalmente rabínico, es decir, fariseo, pero hacen algo más. Hay una gente que se quedó como con 2 brazos manejando, por un lado a los judíos y por el otro lado ¿a quién? A los cristianos, ¿no? Generando el catolicismo romano. Vamos a ver esto. Proverbios 30. 4, 5 y 6. Esto lo presentó Ángel, pero lo tomó de alguien, de un ministerio que era en inglés, que era un tal Jim Staley, pero el mismo Jim Staley dice, esto me lo mandó alguien que no sé de dónde lo sacó, no se sabe quién lo descubrió, pero es impresionante. A lo mejor fueron ellos. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, ¿por qué no enseñaban del Hijo de Dios? Esta gente, sí lo conocían muy bien. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Aquí está estos versículos. O cuál es su nombre o el nombre de su hijo, es lo que está en rosa, en el medio hay algo azul. Y lo que está en verde es no añadas a sus palabras. Pero nos interesa especialmente lo que está en azul claro y azul oscuro, lo celeste y lo azul oscuro que forman una cruz. ¿Qué es? Arriba de todo. Bueno, aquí tenemos la yin en el medio, en el centro de la cruz la yin. Vemos que la yin es la llaga también. Es la 5ª letra, es la 5ª piedra, la 5ª letra, es la llaga de Cristo. Pero vemos que podemos poner ahí, en el centro podemos poner la yod, como el origen de todo, o podemos poner la alef, que es el pecho también, lo vimos, que es la divinidad. Ahí dice Ruach, espíritu. Luego, en horizontal, esas 3 palabras es Shem, el nombre, Hashem. ¿Cómo le llaman a Dios los judíos? Porque no dicen su nombre. Hashem, el eterno. Porque saben que el nombre Jehová quiere decir eterno. Sí, el nombre de Jesús. Pero le llaman Hashem. Pero era Jesús. ¿A quién representa? Representa a Jesús, pero también representa al Padre. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? En vertical, una yod, una shin, una vav, y la última ahí que hace el nombre de Yeshua, de Jesús. Es decir, tenemos en la cruz, tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Y dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Y la yin en el medio. Esto está en la Biblia. La Trinidad aquí. ¿Cuál es el nombre y el nombre de su Hijo? Pero no está solo el Padre y el Hijo. No, es que yo sigo la doctrina del Padre y del Hijo. Del Hijo nació el Padre. Y aquí está el Espíritu Santo también, encima. Como siempre lo pone inclusive el catolicismo, arriba, ¿no? Ves el Padre, el Hijo y la paloma arriba, porque saben muchas cosas. Sin duda saben muchas cosas. Pero vamos a ver algo más. Esto, Ángel le hizo una pirámide, pero yo voy a hacer algo más. Porque hemos visto la Aleph. Aquí tenemos una pirámide. ¿Vemos dónde está la Aleph? Arriba de todo la Aleph, como si toda la divinidad se desprende de ahí, como si toda la divinidad se concentra en la letra Aleph y en el centro la Shin, 2 letras tríadas, totalmente tríadas, 2 letras que representan la unidad de 3. Aquí está la Shin. Y era el símbolo de la Aleph, ese triángulo partido, que representa la divinidad plena. Esto está en la Biblia. Aquí están los 3 y la Aleph por encima de los 3.
Ay de vosotros, escribas y maestros de la ley, hipócritas, dijo Jesús, ¿no? Ellos conocen a la perfección todo esto. Pues yo creo que cada día que avanza negar la Trinidad es hundirse y hundirse más en las tinieblas y en la perdición, sin duda. Veíamos que son intercambiables. La Aleph puede estar en el corazón o arriba de todo, la Yod y la Shin lo mismo. La Shin, aquí como el corazón. ¿Y por qué una rosa? Shushan. Esta palabra en la Biblia dice que es trompeta, es lirio y es lis. Y si tú buscas rosa en la Biblia te pone otra palabra, pero que es la rosa de Sarón. Pero la rosa en el hebreo es Shushan también. Aquí tenemos cosas hebreas, Shushan. La flor, la rosa, el corazón. ¿Por qué nos interesa una rosa como el corazón, como la llaga, como el punto central de la cruz? Según los hebreos también, la yin representa el corazón en el sentido de morfológicamente, lo ponen estas cosas. Vemos al catolicismo que pone también la cabeza, digamos, el corazón con la corona de espinas, una conjunción entre la cabeza y el corazón, que ya vimos, esa unión que hay de cabeza y corazón, hemisferio derecho, corazón, hemisferio izquierdo, la mente. El catolicismo lo sabe todo esto, lo sabe. Hablamos de Rosacruces. Aquí tenemos el pentagrama completo. Completo. El nombre de Dios y arriba la quinta, la que se mete en el medio, la Shin, en la cabeza, esa corona. Aquí lo tenemos. Tenemos la Shin por todos lados. Aquí tenemos en el triángulo en rojo el tetragrama, pero aquí ya tenemos el pentagrama con la Shin puesta. Y estos dibujos, básicamente el que está en el centro, ¿de quién vienen? Rosacruces. La Shin en el centro de la cruz. ¿Y quiénes son los Rosacruces? ¿Quiénes son los Rosacruces? Esto es lo que vamos a ver ahora. Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Supuestamente viene un tal Christian Rosenkreuz, es un nombre simbólico del año 1300 y pico. Luego vamos a ver algo más. Y aquí que vemos la cruz, la rosa, el INRI. Claro, usan todos los símbolos cristianos. El pelícano. ¿Por qué el pelícano? Porque el pelícano en épocas de hambre se arranca con el pico, la madre, del corazón mismo y alimenta a sus hijos. Y es el símbolo por excelencia de los Rosacruces. Pero quizás muchos han visto esto en los altares, muy comúnmente, pero plagado en las iglesias católicas. El fiel pelícano. No, es impresionante el tema de que les da de eso, porque eso es verdad. El símbolo puede ser totalmente aplicado a Cristo, que se da a sí mismo para darnos a nosotros, que derrama su corazón sobre nosotros. Es que el símbolo es bíblico, pero fijémonos, ¿por qué lo usa el catolicismo? Aquí tenemos, todas estas son imágenes Rosacruces. ¿Qué tenemos aquí? Otra vez el pentagrama, el tetragrama con la Shin en el medio. El tetragrama es Jehová y el pentagrama ya es con la Shin, la 5. Y la Shin representa al Mesías. Lo tenemos aquí, con el árbol cabalístico. Vaya, eran muy cabalistas parece. Aquí tenemos otra vez. Aquí lo tenemos, con la Aleph en el centro. Aquí lo tenemos otra vez. Todo esto es rosacrucismo, pero luego vamos a ver más. Aquí tenemos un mandil masónico rosacruz, totalmente rosacruz. ¿Qué tenemos arriba? Aquí tenemos otros símbolos rosacruces. Otro. Miremos, no vamos a ir a detalles porque esto sería interminable y no importa, pero miremos cómo son los símbolos. Este es muy interesante, con esos reflejos de espejos. Aquí tenemos el nombre de Dios. Aquí tenemos el nombre de Dios. Aquí tenemos la Shin, aquí tenemos el nombre de Dios, el tetragrama. Quedémonos con estos reflejos de espejos. Aquí tenemos más cosas rosacruces. Miremos el estilo de dibujo, porque luego lo vamos a ver en otros lugares. Y aquí tenemos símbolos alquímicos, esto es alquimia, son los 3 componentes de la alquimia. Eran muy alquimistas. ¿Y quiénes dominaban la alquimia por excelencia en la Edad Media? Eran los cabalistas, los judíos. Y tenemos los nombres de Dios. Ahí tenemos un IHS, pero estos no se llevaban muy mal con los católicos y los jesuitas.
Aquí tenemos figura cabalística directamente, todo es cabalístico, pero mezclado con cristianismo y catolicismo. ¿O cómo es? ¿Por qué esto no se lleva muy mal con los católicos? Aquí tenemos más cosas. Aquí tenemos los 72 nombres de Dios, pero esto es Rosacruz, porque vemos el IHS, la figura cristiana. Aquí lo vemos. Uy, perdón. Amuleto cabalístico, dice ahí. Amuleto cabalístico. Los 72 nombres de Dios, IHS, pero estos son Rosacruces. Yo pensé que se llevaban muy mal. Aquí vemos la cábala. ¿Qué vemos? El mismo estilo, ¿no? Son las mismas cosas. Tú buscas una cosa y encuentras la otra, porque son las mismas cuestiones. Esto es cábala hebrea, esto es judío, y lo otro ya tenía esas cruces, esa mezcla, pero son la misma esencia. Ahí tenemos la Shin y la Aleph, arriba de todo, equiparándolas. Saben mucho esta gente. Logia, Gran Logia de Londres. ¿Qué tenemos aquí? Otra vez esa figura tipo espejos, como los Rosacruces. ¿Pero qué tenemos aquí? El arca. Aquí tenemos el INRI. ¿Y qué más? Y el EHS, pero con la serpiente. Y luego, por supuesto, la estrella de 6 puntas, las columnas, el compás. Gran Logia de París. Estas son fotos que yo mismo he sacado. Ese es el saludo masónico. ¿Dentro de dónde? Aquí vemos una figura totalmente Rosacruz, con la cruz y la rosa. ¿Y qué más vemos aquí? El triángulo y abajo una menorá. Todo muy judío, ¿no? Esto es la Logia de Londres. Vemos el nombre de Dios. Y aquí vemos, bueno, un árbol cabalístico impresionante. Esto es en Washington. Es una logia de Washington. ¿Qué tenemos ahí? Pura cábala también, ¿no? Árboles eferióticos, todos haciendo una cruz de 6 puntas. O una estrella de 6 puntas. Aquí saqué algo muy me pareció curioso y lo puse. Estaba esto. Ellos lo ponen mucho porque este tal que dice ahí, dice francmasonería, Leo Taxil, se llama la broma de Leo Taxil. ¿Quién es Leo Taxil? Este hombre de aquí, que fue alguien que supuestamente, se dedicó a ir contra los masones y después dijo que todo fue una broma, que todo era mentira y que fue una... Entonces ellos lo ponen, ¿no? ¿Esto ves? Este tema de que nosotros adoramos a Baphomet y que nosotros somos satanistas, esto que lo difundió mucho este tal Leo Taxil en Francia, al final él aceptó que era una broma. Y también se le pidió perdón al Papa y volvió al catolicismo y se murió. Era jesuita. Y este hombre también escribió aquí. ¿Saben qué hay aquí adentro de este revista, libro? Aquí está el primer esbozo que escrito por este hombre, Leo Taxil, de una famosa carta que habla de 3 guerras mundiales. Surge de aquí, jesuitismo. Que ya iban contra ¿quién? Contra los masones. Porque luego esa carta que dice, fue cosa de masones, jesuitas. Y esto en Gotha, en Alemania, en Baviera, una exposición que había sobre Illuminatis. Ahí tenemos el lugar donde estaba, Freemasonería, el ojo egipcio, Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati de Baviera. Esta foto la hemos sacado nosotros. Una iniciación tipo masónica, Illuminati. Y aquí vemos figuras Illuminatis. Y decís, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. ¿Qué hay aquí? Un EHS. Que no eran jesuitas. No, es que Adam Weishaupt se fue, no eran jesuitas, no tenían nada que ver. ¿No era jesuita? Figura también cabalística. Ahí dice Rosacrucis. Vaya, pero estos no se llevan muy mal los Illuminatis con los Rosacruces. Dice, bueno, no lo sé, ya lo vamos a contar por qué. Pero todo lo mismo. Este es muy interesante. Aquí tenemos el EHS, aquí tenemos el INRI, ¿no? Pero esto que no eran, que se fue de los jesuitas, se fue del catolicismo, y todo cuestión hebrea, todo es cabalismo. Masonería, Illuminatis, Rosacruces, ¿y quién más? Catolicismo en Baviera, IHS, ¿y qué vemos ahí? Un compás tremendo, ¿no? ¿Qué más? Figuras de espejos, lo mismo que hacen los Rosacruces, los masones. ¿Qué más? Pirámides. Esto es en Baviera, ahí, cuna de los Illuminati. Y aquí tenemos más lugares católicos, con el triángulo y el tetragrama, el nombre de Dios.
en el triángulo, exactamente igual que las logias masónicas, exactamente igual que los cabalistas, todo lo mismo, ¿o no? IHS, el ojo. Esto es un vitral de una iglesia católica, no es una sinagoga. El nombre de Dios, el Jehová, el hebreo, dentro de la estrella de 6 puntas. El IHS, dentro de la estrella de 6 puntas. Y Cristo dentro de la estrella de 6 puntas. Pero es que si tú le miras el símbolo, es que estos símbolos son bíblicos. Pero ellos lo usan para otra cuestión. Vamos a ver algo muy interesante aquí, por si algún católico tiene una duda. Se me han quejado los católicos por estos cultos, algunos. Aquí vemos un árbol cabalístico hebreo, de cábala judía. Aquí vemos que tiene una diferencia. ¿Ven que ponen un circulito ahí arriba en el medio que sí que no? El árbol sefirótico hebreo tiene 10 sefirá. Son 10 centros de energía. Y hablan de un onceavo que sí que no, que es algo que está sutilmente. Pero hay algo que cambió en la cábala cuando se manifestó el verdadero Mesías. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Es que hasta los cabalistas tuvieron más luz. Ellos rechazan al Mesías, lo matan, pero aceptan la luz que trajo. Y surge algo, el onceavo, la Shin, y esto es lo que se llama cábala cristiana. Aquí ya lo tienen. Aquí ya lo tienen al onceavo sefirá. La cábala evolucionó, porque Jesús vino a manifestar la plenitud de la deidad, y hasta ellos aprendieron más. Aquí era uno de los textos de las páginas estas de los Illuminati. ¿Qué es esto? Ellos mismos dicen que esto representa al árbol cabalístico. Tenemos aquí los 10 puntos y el onceavo. Bueno, ¿y a mí qué me interesa esto? Pues si eres católico, mira. Aquí tenemos a Juan Pablo II con el árbol cabalístico, pero ya post-Mesías, ya con la plena revelación del Mesías. Cábala pura. ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes mandan en la Iglesia Católica? Esto es más reciente, esto lo saqué una foto en Nueva York, es una iglesia muy interesante, Víctor mostrará bastante, pero solo, aquí tenemos es la típica, la iglesia, la Catedral de San Juan en Nueva York. Son figuras bastante modernas, hay unas muy interesantes que ya se mostrarán, yo solo muestro esta. Es la cábala hebrea de 10 sefirá y arriba, perdón. Arriba si lo vemos, bueno, no me da bien, arriba está el nombre, el tetragrama. Aquí tenemos, esto es una figura masónica, por ejemplo, que yo mismo fotografié en una logia. Este corazón con 7 espadas o dagas apuñalándolo. Suena algo, ¿no? La Mater Dolorosa, la Virgen de los 7 Dolores, lo mismo. ¿Vemos que es todo lo mismo? Masonería, Rosacruces, Illuminati, jesuitas, católicos, cabalistas, todo es lo mismo. Lorenzo de Medici. Este escudo es un escudo Medici, pero no el de él, porque es un escudo papal. Él no llegó a ser papa, pero fue el más famoso y más destacado de los Medici, Lorenzo el Magnífico. Tenía su propio escudo, pero este es un escudo de uno de ellos que llegó a ser papa. Tuvieron creo que 3 papas. ¿Por qué pongo a Lorenzo de Medici? Años 1400 y pico, 1500. Porque Lorenzo de Medici dio albergue, asilo, protección, financiación y todo lo que haga falta a estas 2 personas. Este que está de rojo, Marsilio Ficino, es, como ven, un sacerdote y un alto sacerdote, pues, que debería ser un obispo o algo así. Y el otro, Giovanni Pico de la Mirandola, fue su discípulo. De aquí se dice que nace la que es la cábala cristiana. Sí dicen que aquí, pero veremos que es más antigua. Yo no diría que cábala cristiana, creo que se podría llamar cábala católica, porque lo que hacen es unir ya el catolicismo, el gnosticismo con la cábala otra vez. Pero dicen que viene aquí. ¿Por qué los pongo? Porque este hombre les dio protección. ¿Qué pasaba? Cuando empezó a surgir toda la cábala cristiana, cuando empezó a surgir toda la cuestión de cábala en el medioevo, que salió a la luz, hubo mucha gente dentro del cristianismo, inclusive dentro del mundo protestante, que empezaron a usar estas cosas. El papado, ¿qué hacía? Los denunciaba. Pero luego las mismas familias de los papas los protegían. Es como si yo me pongo acá y denuncio a tal porque es un hereje, pero luego lo tengo en mi casa y lo ayudo en todo lo que haga falta. Es el doble juego del papado. Claro, para la feligresía, para los no iniciados, tienen que mostrarse cristianos, porque esto era descaradamente
anticristiano, descaradamente esotérico. Pero luego ellos, por detrás, eran los que colaboraban y en realidad eran los que manejaban para que estas cosas vayan saliendo a la luz, porque ellos ya manejaban estas cosas. Ya las conocían cuando en Europa nadie las conocía. Vamos a ver un poco más. Aquí tenemos la gran iglesia, la central de los jesuitas, la iglesia de Jesús en Roma, la central. ¿Qué dice aquí? Farnesius. ¿Qué es? Farnese, que es una familia. ¿Qué familia? La que tenía esta vila, que hemos estado. Yo leo a los católicos que hablan de que la época gloriosa del papado ahora es todo herejía, ahora se han infiltrado los masones, la han infiltrado a la iglesia, que vayan a estas vilas y vean lo que hay por dentro. No voy a poner aquí, ya se presentará, Víctor ya mostrará las cuestiones de paganismo puro y duro, cuestiones trans, ¿sí? De cuestión transexual, de cuestiones de perversión sexual, compases y escuadras y, bueno, diosas babilónicas. Es impresionante lo que hay en las vilas de esta gente, porque está la vila Borghese, la vila Aldobrandini, la Farnese, la de los Medici, la de toda esta gente. Entre Roma, Florencia, Venecia, hay para hartarse. ¿Pero qué parece? ¿Esto es pura casualidad o es que esta gente tiene relación con un pentágono y el otro? ¿O es que esta gente tiene un poder, estas grandes familias que se disputaban el trono papal entre ellos? Porque aquí vamos a tener a un Papa Farnesio, Pablo III, que es el que da origen ¿a quién? ¿Quién está ahí arrodillado ante él? San Ignacio de Loyola. 1540, aquí se funda la orden jesuita, bajo el auspicio de este Papa Farnesio, ahí lo tenemos en la central jesuita. Estas familias siguen teniendo un poder impresionante. Aquí esto es dentro de la iglesia de Jesús, dentro de esta iglesia. Aquí tenemos dos especies de escudos. Bueno, ¿qué serán? Vamos a ver el que está por encima. Aquí tenemos a los Torlonia. Esta es la villa Torlonia y la que está a la derecha es el tesoro de Estados Unidos. ¿Es casualidad que sea muy parecido? ¿O es que esta gente tiene un poder en la banca impresionante? Lo tienen. Aquí tenemos al Papa Francisco, un jesuita, con el máximo en este momento o en ese tiempo de este príncipe Torlonia. Y aquí tenemos, el otro escudo son los Colonna. Y aquí tenemos la vila, el palacio de los Colonna, impresionante porque fue sede papal y todo. Estas grandes familias ya tenían todo el tema gnóstico, cabalístico, eran los que proporcionaban los papas y los que financiaban y auspiciaban a esta gente que por el otro lado, de caras a la galería, la iglesia los perseguía. Los papas perseguían a gente que estaba en estas cosas, pero luego los tenían en su casa. Este doble juego. Y los católicos no se enteran ni pensando que esta es la época gloriosa de la iglesia. Aquí tenemos el Senado romano. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas familias? Esta es una nota que salió hace poco. Análisis genéticos revelan que las élites posromanas se unieron para formar linajes y grupos de poder en Europa. Cuando ves estas familias llegas al siglo XI, X, pero es difícil ir para atrás, pero siempre está ese rumor de que ya venían de antiguas familias romanas y algunas de estas familias venían de otros lugares. Es como Nueva York. Claro, hay familias así, oriundas de ahí, pero familias que vinieron de todos los 5 lugares del mundo porque ahí está el pastel. El gran pastel estaba en Roma. Y ahí llegaron familias egipcias, familias de Medo-Persia, de Babilonia, de aquí y de allá. Y hay familias romanas que también venían, si dicen, de los etruscos o donde sea. Y luego se unieron para formar, cuando cayó Roma, la Roma occidental, 476, se empezaron a unir para sobrevivir. Y de ahí vienen estas grandes familias del medioevo, Farnese, Orsini, Medici, están en Italia los Sforza, los Saboya, bueno, hay muchas familias, venecianas, florentinas. Y de esto se va a tratar, el ministerio va a tratar. Y vemos la conexión ¿con quién? Con los jesuitas, pero también estaban conectados con otros. Vamos a seguir, aquí lo tenemos, San Ignacio de Loyola. Aquí los tenemos adorando el Alfa y el Omega, el Aleph Tau. Y aquí tenemos a esta Virgen que pisando la cabeza de la serpiente. ¿Quién es el malo aquí? ¿Quién es la buena y quién es el malo aquí? Vamos a seguir. Grande es Jehová. Salmo 48, hermosura y gloria de Sión. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su nombre, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Cuál es la gran ciudad que dice Apocalipsis 17?
que es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, la gran ciudad. ¿No es la ciudad del gran rey? ¿Y cuál es la ciudad del gran rey? ¿Roma? ¿Washington? ¿Beijing? Perdón. Mateo 5, 34, 35. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. La gran ciudad que al final del tiempo va a reinar sobre los reyes de la tierra, donde se asentará Babilonia. Objetivo Jerusalén, ¿no? Y vamos ya para finalizar. Vamos al tirón final. 10, 15 minutos creo que lo terminamos. ¿Qué tenemos aquí? Esta imagen a mí me impresiona. Es como de película del Señor de los Anillos, de cosas así. ¿Qué es esto? ¿A quién vemos? Vemos a los templarios, ¿no? ¿Y quién es el que está en el centro? El que les da la bendición, el que los está consagrando. ¿Quién es? Bernardo de Claraval, monje cistercense. Y este estaba conectado de sangre con los máximos de los principales caballeros, esos 9 caballeros. ¿Cuántos anillos? Sí, voy a hablar de películas. En El Señor de los Anillos, ¿cuántos anillos se les da a los hombres? 9, ¿no? 9 caballeros, 9 caballeros templarios. Fundan la orden templaria, pero este era el nexo con el catolicismo. Y este hombre fue el que empezó, el que levantó como estandarte el IHS. Ya existía, pero este hombre fue el que lo puso ya como estandarte, con una misión, porque había un objetivo. ¿Cuál era? Jerusalén. Y aquí están los templarios. De los templarios a los rosacruces, esto lo vamos a leer. ¿Existe una relación entre los rosacruces y los templarios? Porque siempre se habla, ¿de dónde vienen los rosacruces? ¿Quiénes eran los templarios? ¿De dónde viene la masonería? Y los masones no te lo explican, parecen que no lo saben o no te lo quieren decir, quizás muchos no lo saben, nunca te lo terminan de explicar. Podemos establecer un vínculo entre los templarios y la Rosacruz, la orden Rosacruz. Para responder a esta pregunta podemos citar a Frédéric Lenoir, sociólogo, filósofo e historiador de las religiones. En una entrevista documental dedicada a los Rosacruces, declaró en particular: los Rosacruces son una especie de eslabón perdido entre los templarios y los masones. Vamos a ver que sí, pero es más que eso. Vamos a ver quiénes son realmente todos estos. Lo que nos permite decir que ha habido una línea ininterrumpida de transmisiones esotéricas desde el Templo de Salomón e incluso de Egipto a nosotros. Porque ¿de dónde dicen ellos que vienen? Egipto. Ya vimos que toda esta cuestión que viene de muy atrás, inclusive antediluviana, luego viene Babel, Babilonia, pero en Egipto es esa cuna donde, ¿qué haces? ¿Dónde lo pones al bebé para que crezca, se amamante, se proteja? En la cuna. En Egipto es donde se preserva el conocimiento. Y es verdad que todo eso es una línea ininterrumpida. ¿Ininterrumpida desde quién? La leyenda de los Rosacruces. Aquí vamos a ver algo que es interesante y nos da la clave quiénes eran los Rosacruces. Y luego vamos a ver a través de esto más que tienen que ver con los Illuminatis. A partir precisamente de esta fecha, habla de 1620, ¿por qué? Porque los Rosacruces se hablaba de que existían, pero en 1614 sale la primera publicación. Dice que se originan ahí, pero no es que establecen una orden, que sacan una publicación. Al año siguiente otra y al año siguiente otra. Por ejemplo, la famosa Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Y salen las publicaciones y fue como un boom en Europa, porque es como, vaya, esta gente existe. Eran como seres mitológicos. Estas obras eran profundamente anticatólicas y antijesuíticas. Y antijesuitas. Muy anticatólicos, pero veíamos que usaban el IHS. Vaya cosa. Y muy antijesuitas. Pero ahí surge una cosa que todo el mundo empieza a buscar a los Rosacruces. ¿Dónde están? Estos seres que tenían un conocimiento, superior. Dice, a partir precisamente de esta fecha se documenta un tipo de literatura católica y más concretamente jesuítica, cuando surgen ellos, los Rosacruces, cuya intención resulta evidente, fagocitar el simbolismo Rosacruz. ¿El simbolismo o a la orden? Yo creo que más que el simbolismo, la orden, porque el simbolismo es la misma. A los jesuitas, según Yates, se les ocurrió entonces apropiarse del simbolismo Rosacruz. ¿Apropiarse o es que los dos lo tenían? Y presentarlo a su modo. Vemos cómo los historiadores se confunden. Van bien, pero se confunden.
Valiéndose de tal instrumento, trataron de reconquistar aquellas regiones protestantes para la causa de la Contrarreforma. Surgen en la cuestión de Alemania. ¿Por qué? Inclusive muchos de los primeros que empiezan a filtrar estas cosas eran pastores luteranos. ¿Por qué? Eran muy anticatólicos y antijesuitas. Tenían un enemigo en común, el catolicismo. Y por eso se asientan y pueden obrar en los lugares protestantes. Por eso hay gente que dice del catolicismo, no, es que la masonería y el protestantismo son lo mismo. La masonería creó el protestantismo. Es que ellos tenían un enemigo en común. Y podían infiltrar las religiones protestantes y también podía haber protestantes que no tenían mucho discernimiento y pensaban que, bueno, mira, esta gente también son cristianas y también, porque claro, hablan de valores supremos, hablan de libertad, de fraternidad, ¿no? La Revolución Francesa, todo eso. Y entonces por eso hay tanta conexión, o los lugares principalmente masónicos son los lugares protestantes. Y aquí estamos en Alemania, y especialmente la zona también del sur de Alemania. Luego hay un grupo que surgió ahí. Ya estuvimos viendo algo y vamos a ver más. Dice, valiéndose de tal instrumento trataron de reconquistar aquellas regiones protestantes para la causa de la Contrarreforma. Aunque los fundadores e impulsores iniciales del movimiento Rosacruz se desentendieran del mismo. La leyenda de unos sabios misteriosos organizados en una fraternidad secreta que velaba por el progreso de la humanidad siguió alimentando la imaginación de filósofos y científicos, tales como Leibniz o Newton, porque Newton estuvo en lugares tipo masónicos, los cuales se afanaron en contactar con ellos para entrar en tal organización. También el racionalista Descartes, el famoso pienso luego existo, el filósofo, en sus viajes por Alemania intentó infructuosamente entrar en contacto con los Rosacruces, lo cual interpretó como un rechazo a su persona y luego se enojó. Los buscaban y no los encontraban. En las logias masónicas, y esto yo lo he leído, estos escritos, los masones hasta ya creían que no existían. Eran como los seres y se planteaban si realmente existían o no. Pero ¿dónde estaban los Rosacruces? ¿En dónde estaban? ¿Estaban en las mismas logias masónicas? ¿Y de dónde vienen las logias masónicas? Aquí viene lo interesante y ahora nos vamos a meter al punto y vamos a ver el tema con jesuitas, pero seres que tenían del ocultismo que nadie los conocía. Eran mitológicos, pero tenían un conocimiento superior. Sefer Yetzirah, libro fundamental de la Cábala, surge aparentemente siglo IX, X, surge. Dicen que viene de Abraham. No es que se escribió en el siglo X, IX, es que hubo un momento que era la hora de empezar a filtrar este conocimiento. Era el momento cuando pasó algo en Europa. Hubo un papa, un tal Urbano, que dijo, Dios lo quiere, que era lo que quería, ir a Jerusalén. Y vienen las cruzadas, y surgen las órdenes de caballería, y surge una orden especialmente. Y a partir de ahí empieza a filtrarse conocimientos cabalísticos. Y empieza a surgir lo que es la cábala cristiana, pero empiezan a surgir los libros, el famoso, luego escrito en España, pero se sabe que es un libro anterior, que ya venían, pero hubo un tal León tal que lo recopiló, y el libro del Zohar, el libro del esplendor. Primero el libro de la creación, de la formación, y el libro del esplendor. Y en esos siglos, en la época templaria, surge también la cábala. Surge Jerusalén, la cuestión judía se pone sobre la mesa. Y surge lo que llamamos la cábala cristiana. Aquí tenemos todos estos símbolos, alquímicos, cabalísticos, rosacruces, bueno. Aquí vemos, estos son fotos de la masonería que yo mismo, ¿no? Volviendo a la clave templaria, recordando a los templarios. Y esto, una enciclopedia sobre qué, habla de la filosofía masónica, hermética, cabalística y rosacruciana. Pero ellos te dicen, bueno, sí, nosotros somos los herederos, pero no quiere decir que venimos de ellos, pero sí seguimos su legado, dicen los masones, de los templarios. Y cuando te dicen eso, pero no te quieren decir de dónde vienen. ¿Por qué no te...? Es decir, uno dudaría de alguien, de una orden de meterte en un lugar que no te dicen de dónde vienen. Nosotros no tenemos miedo en decir que venimos de Jesús, que venimos de Moisés, de Abraham, de Dios. Pero ellos nunca te quieren revelar el origen. ¿Por qué?
Porque tienen que ir no solo a los templarios, tienen que ir más atrás. Tienen que ir a Egipto, pero no solo tienen que ir a Egipto. Claro, decir Egipto suena bien. Pero si tienen que ir al origen de todo esto, ¿a dónde tienen que ir? ¿Tienen que ir a Caín? Tienen que ir a Caín. Y claro, Caín ya no tiene buena prensa. Perdón, que no va todo igual. Mateo 23, Jesús acusa a escribas y fariseos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. ¿Quién mató a Abel? Caín, el primer asesino de la historia, de donde viene todo este conocimiento. El justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué le dice Jesús? Seréis los responsables de toda la sangre justa derramada en la humanidad, desde la sangre de Abel, porque ellos vienen desde el conocimiento de Caín. Ellos siguen el espíritu de Caín, por eso no lo revelan. Por eso no lo revelan, y por eso Jesús les dijo, y hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué tenían ellos la culpa de...? Es el mismo espíritu. El espíritu que mató a Abel es el espíritu que conserva a esta gente, por eso no lo revela. Y vamos a templarios. Guerra santa y guerra justa. Vaya, guerra santa, ¿no suena? Los banqueros de la cristiandad. Transportistas y marinos. Vamos a leer esto. Bueno, no lo puedo leer. Básicamente lo que dice ahí es que ellos usaban una bandera en sus naves con 2 tibias y una calavera. Bueno, que eso también estaba en las tumbas templarias, si es verdad. Hay historiadores que dicen, bueno, pero ellos nunca usaron esa cruz, la cruz tipo X, tipo la cruz de San Andrés, la cruz de Borgoña, aquí en España. Hay un país que tiene una bandera con esa cruz, así en X, bueno, no me ve, pero que es Escocia. ¿Por qué? Pero ellos usaban la bandera pirata. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé si 10-15, un poquito más. La Orden de Montesa. Aquí, cuando es disuelta la orden, 1312 se disuelve la orden, 1307 matan al último gran mestre y luego disuelven la orden 1312. Aquí continúa de alguna manera, porque unos se quedan en el catolicismo. Es decir, aquí vamos a ir a esto que es el punto para entender todos estos temas de las sociedades secretas. Cuando se disuelve la orden templaria, por voluntad del rey de Francia, porque además les debía mucho dinero, porque un tal San Luis, un rey Luis IX, había hecho una cruzada, le salió mal, lo tuvieron cautivo los musulmanes y los templarios pagaron el rescate. Así que le debían muchísimo dinero. Entonces, cuando disuelven la orden, el Papa no quería, pero al final lo hace, lo mismo pasó con los jesuitas, unos se van de la esfera católica. ¿A dónde? Especialmente a Escocia. Especialmente, también ha habido otros lugares, pero especialmente se van a Escocia. Y esto Mel Gibson no lo cuenta. Al final de la película de la libertad, de la liberación de Escocia, en la última batalla, cuando dice que los escoceses pelearon de una manera, sí, ganaron la batalla, que estaba perdida, porque de pronto entró una orden de caballería que inclinó la balanza y ganaron los escoceses, porque se los jugaban todos estos templarios. Y ahí es donde entonces Robert de Bruce se independiza Escocia, no del todo porque queda dentro de la corona británica, pero se independiza de Inglaterra y les da asilo en su tierra. Y ahí nace la masonería. Ahí nace la masonería. Pero luego hubo otros que quedaron dentro de las esferas católicas, se infiltraron en las órdenes de caballerías. La teutónica, Alemania, tanto tema con Alemania. Las órdenes de caballería en España, en Portugal, que había muchas. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la intención de las cruzadas? El objetivo de los templarios, poner el trono papal en Jerusalén. Por eso empieza a descubrirse la cábala y todo, porque había que poner el trono papal en Jerusalén. Había que llevar al pueblo judío a Jerusalén. Y se empieza a infiltrar en las órdenes. Orden de Cristo, de donde después sale un Colón que va para América usando cruces templarias. Eso lo hablamos. Pero hay una orden donde es como que el tronco, los altos, vamos a pasar un poquito. Ahora seguimos con la historia. Vamos a ver a Baphomet. Este famoso Baphomet, que dicen que lo adoraban, aunque la imagen es posterior del tal Eliphas Levi, 1800 y pico, se habla que la imagen no se sabe si era la cabeza de Juan el Bautista, era una imagen de un hombre barbudo.
Baphomet, hay un código Atbash, que es sustituir letras, la última por la primera, pero está en la Biblia, lo hace Jeremías. Jeremías, hay un versículo que habla de Babilonia, nosotros en la traducción tenemos Babilonia, pero no dice la palabra Babilonia en hebreo, está el código Atbash. Es impresionante, toman todo de la Biblia. Pero tú pones el nombre Baphomet en hebreo, le intercambias las letras por este código Atbash, que es judío, pero que es bíblico, y te da Sofía, gnosticismo. Esta gente conocía, estos eran escribas, por así decir, los que manejaban esto. Conocían a la perfección la Biblia. Y de ahí viene Baphomet. Miremos el símbolo del falo, el caduceo, porque veíamos algo, los banqueros de la cristiandad. El caduceo en realidad es el símbolo de la economía. De la farmacia es un palo con una serpiente, ese es el símbolo económico. Ahí estaba su poder vital, la economía. Por esto Eliphas Levi sabía también lo que hacía cuando hizo este símbolo para decir que era lo que adoraban los templarios. No estaba muy lejos. Aquí vemos la organización templaria. Estaban organizados como en sociedades secretas. Tenían diferentes órdenes y por ejemplo, grados de conocimiento. ¿Qué pasa? Cuando disuelven la orden, unos se van para distintos lugares, unos se van del catolicismo y otros se quedan. El tronco principal se queda en esa orden de Montesa, en Valencia. Es muy interesante porque la orden de Montesa, y nosotros lo vimos, eso está escrito, te lo dicen, que ahí se forma la orden de Montesa con templarios que sobrevivieron y quedaron dentro de la esfera católica. La orden de Montesa estuvo hasta 1540. A partir de 1540, la orden de Montesa pasa a control del rey de Aragón. 1540 se fundan ¿quién? Los jesuitas. Aguantan ahí hasta que pueden revivir la orden. Y por eso el último gran mestre de Montesa, independiente, fue en 1540. Luego fundan los jesuitas y dicen, esto ya no nos interesa, y se la dan a la corona de Aragón. Pero luego hubo otros templarios que se fueron especialmente a Escocia, de los cuales había altos templarios. Y entre esas logias masónicas que se forman en Escocia, había unos que tenían un gran conocimiento. ¿Y quiénes eran? Seres míticos, que ya no sabían si existían, que todos existirán los Rosacruces. Claro, eran los líderes de la masonería. Y hasta los masones de abajo no sabían si existían o no. Cuando los jesuitas quieren minar a todas estas logias, porque ¿qué pasa? Ellos se quedan muy enemistados contra el catolicismo. Vamos a ver algo. Vamos a ver el tema de la cruz, para ir a donde queremos llevar. ¿Qué vemos ahí? Vamos a verlo más bien. La cruz son iglesias católicas. Y abajo de la cruz, las tibias y la carabela. Aquí más. Aquí más. Aquí vemos esa bandera. Si ya la tenían los católicos. ¿Qué significa? Adán. La tumba de Adán. ¿Qué significaba esa bandera en las naves? Jerusalén. Jerusalén. Cruz templaria, la cruz de Jerusalén, la cruz del Santo Sepulcro. Cruz templaria también, la cruz de Jerusalén, dentro de una estrella de 6 puntas. Esa bandera decía Jerusalén. Pero luego, ¿por qué la usa esta gente? ¿Contra qué iban esta gente? Aquí vemos a la reina Isabel I, la reina protestante, haciendo caballero ¿a quién? A Sir Francis Drake, el más famoso de los piratas, que usaban esta bandera. ¿Y contra quién guerreaban? Contra la corona española primeramente. ¿Por qué? Porque tenían mucho oro, muy bien, pero en realidad no era España en sí, iban contra el Vaticano. ¿Quiénes eran esta gente? Templarios. ¿Estaban en dónde? En Gran Bretaña. Son los masones, Rosacruces, que siguen su guerra contra el catolicismo y por eso van contra la corona católica por excelencia, la española, y por eso hicieron también, bueno, la francesa había caído por cosas ya internas de los jesuitas, ¿no? Pero ellos van contra esta gente. Aquí tenemos una orden, también anglosajona, estaban los Bush, todos vinieron de Inglaterra, que tenían este mismo símbolo. Antiguos piratas, antiguos templarios, porque estos son muy oscuros, estos eran tipo Rosacruces, de los altos masones. Es una orden masónica, pero tipo iluminada. ¿Y qué pasa con esta gente? Totalmente enemigos del catolicismo y todo, postrados ante el Papa. Parece que hay alguien que hizo muy bien su trabajo y pudo subyugar a toda la masonería, a todos los Rosacruces y volverlos al catolicismo. ¿Quién hizo eso?
Cuando fundan los jesuitas los Illuminati, la razón era que controlar a los antiguos templarios que ahora eran enemigos. Y fundan a los Illuminati en Baviera, en Alemania, donde estaba el centro de control Rosacruz. En los años 1800 y pico, 1900, los masones ingleses se quejaban de por qué tenían que seguir órdenes de alemanes. Claro, las cúspides de la masonería estaban allá. Estaban los Rosacruces y luego los jesuitas. El mismo Adam Weishaupt, él mismo cuenta que cuando empiezan a infiltrar las órdenes, ¿por qué ellos entran tan rápido, ascienden tan rápidos en las órdenes masónicas? Porque tenían un conocimiento superior. ¿Por qué tenían un conocimiento superior? Porque era el conocimiento legado de los altos templarios que tenían los altos jesuitas y que se lo pasan a Adam Weishaupt y los suyos. Tenían un conocimiento similar al de los Rosacruces. Y ellos dicen que el principal escollo que tenían eran los Rosacruces. ¿Por qué? Porque se estaban disputando el control de la masonería. Y ellos lo cuentan, Adam Weishaupt lo cuentan, su guerra era contra los Rosacruces. A los otros los engañaban fácil, pero los líderes de la masonería, claro, no querían dar el brazo a torcer, pero vimos que lo han hecho. Y hay historias donde venía un gran mestre de la masonería y traía sus ropas rosacrucianas y las quemaba, por ejemplo. Todos los símbolos rosacruces eran totalmente templarios. Los templarios usaban la cruz con la flor en el centro. Y los Illuminati, como hemos visto, doblegaron a los Rosacruces y ahí los tienen postrados ante Roma. Y tienen el control de la masonería, pero les sirve más que esté fuera, no que todos se conviertan, por así decir, estén dentro del catolicismo. Pero esa es su guerra, porque son todos templarios. Son todos templarios, de ahí viene. ¿Y por qué los templarios? Porque el mismo poder, esos mismos grandes conocedores, es decir, guardadores del conocimiento, judíos que crucificaron a Jesús y generaron la Iglesia Católica, alrededor del año 1000 del siglo X, vieron que llegó el momento, según ellos, de ir a Jerusalén. Y ahí generan las órdenes de caballería, pero especialmente la templaria, la más esotérica, la más ocultista, la que tenía todo el poder militar, económico y de conocimiento cabalístico, que su misión era poner el trono en Jerusalén. Pero fracasaron. Y luego tuvieron que replantear las cosas. Y luego tuvieron que volver a resurgir, ¿qué? La orden bajo el nombre de Compañía de Jesús. Bueno, aquí teníamos, al final, un Papa Caballero Rosacruz. Mira si no han sometido a la Orden Rosacruz. Tenemos ya un Papa Caballero Rosacruz. No, es que han infiltrado el catolicismo. No, siempre ha sido lo mismo. Aquí nos habla, vamos a ir ya al final, ahora sí, sí o sí. Esto es la unión del tetragrama con el pentagrama. De Jehová uniéndole la Shin. ¿Por qué? Veíamos esto como el espíritu, el nombre de Jesús, Yeshua, símbolo místico de Jesús, lo que ya hemos visto, esa quinta letra que representa a Jesús. Aquí vemos uno de los nombres que mucha gente me dice, no, es que no es Yeshua, es Yahshua. Este Yahshua viene de unir, de mezclar las letras de Yahvé con Yeshua, quedando 6 letras, pero vemos que la cosa no va exactamente por ahí. Aquí tenemos a Jehová y aquí tenemos a Jesús, Yeshua. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué es lo que hemos visto? Poner la Shin en el centro. ¿Se acuerdan la cruz que estaba en la Biblia? El Padre horizontal y el Hijo vertical. Es esto, solo que en vez de decir Hashem, ahora dice Jehová. Es la Shin en el medio. ¿Por qué? ¿Qué tenemos aquí? El nombre de Dios. Salmo 68, cantad a Dios. Versículos 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, el Dios del Sinaí, el Dios del santuario. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegrados delante de él. Acá no dice Jehová, dice ya. ¿Qué es ya? Contracción de Jehová. Ya, el nombre sagrado. Es una contracción, pero solo quedan 2 letras. Las 2 primeras. Pero es Jehová, es lo mismo. Cuando Jesús decía yo soy, ¿qué decía? ¿Decía Jehová? ¿Decía ya? No lo sabemos. ¿Y por qué nos interesa esto? Aquí tenemos el nombre, le quitamos estas 2 y ponemos la Shin. Es lo que teníamos antes, era el pentagrama. Es la unión de Jehová con Jesús. Pero ahora nos quedan 3 letras. Pues hagamos algo muy fácil. Vamos a traducirla directamente. Y, la Yod es la I o la J, la Hei es la H y la Shin es la S.
De aquí viene. No hay que ir a Egipto, no hay que ir a Babilonia, es pura unión de gnosis con cábala. Esto es. ¿Por qué sirve? Porque para los católicos dicen, no, son los primeros 3 nombres de Jesús. Es que es verdad. Esas 3 letras en hebreo simbolizan a Jesús. Es el Jesús encarnado, porque es Jehová, como era Jesús, pero luego Yeshua ya es la encarnación. Esas 3 primeras letras, o pueden ser 5 con la shin en el medio, recordemos el 5. Es el símbolo de Cristo también, es la hora undécima, es el pentagrama que vimos en el Sinaí. Es que esto es el nombre de Jesús, es Jesús encarnado, es Jesús en Jerusalén. Esto es el Mesías, el pueblo y Jerusalén. Pero esto tiene toda una clave cabalística gnóstica que ellos lo usan ¿para qué? Para traer al falso Mesías. Aquí, el que lo quiere ya lo puede ver, que había gente que ya lo sabía, que dicen que viene de ahí, el IHS, el Pentagramatón, Census Católicus, ¿no? Iglesia Apostólica Gnóstica, ahí abajo ya está, los 2 nombres, la 5ª letra, el IHS. Y aquí terminamos. La nota del rabino Isaac Kaduri y el nombre del Mesías. Este dice que era el gran cabalista del siglo XX y cuando se murió fue el funeral más grande de la historia de Israel. Esto quizás muchos lo recuerden, Víctor lo ha presentado. Antes de morir dejó anotado un papel con el nombre del Mesías. No lo hablan hasta 1 año después de la muerte. Además dijo que después de que se muriera Ariel Sharon, vendría. A ver, acierten qué nombre puso en el papel. Para nosotros Jesús. Dice Isaac Kaduri, el más veterano y reputado de los rabinos cabalistas del mundo. Murió como a los 105 años. Conocido en Israel como el cabalista supremo. Kaduri era considerado el último de los judíos sefardí, de Sem directo. Místicos y muchos le atribuían poderes milagrosos. Aquí está la nota. Aquí lo vemos con Netanyahu y aquí está la nota. Dejó un escrito en clave con las iniciales Yehoshua. Y los cristianos dijeron, aleluya, el gran rabino de todos dijo que Jesús es el Mesías. ¿Dijo eso? Satanás viene como Cristo. Ellos lo usan en el IHS. Satanás viene, y no va a decir, mira, me llamo Carlos Antonio. No, viene como Yeshua. Viene como Yeshua. Por eso el IHS es ¿qué? Es el Mesías, es el pueblo y el Mesías en Jerusalén. De manera de Dios, como verdad, pero también de manera oculta. Es el falso templo, es un pueblo ya descartado por Dios como pueblo, un falso pueblo en realidad, y un falso Mesías, utilizando lo de Dios, las formas de Dios, pero poniéndole otro espíritu. Eso es el IHS. Por eso es engañoso, porque a los suyos le pueden decir, no, es el nombre de Jesús y ya está, y es verdad. Pero ellos lo usan ¿para qué? Para el falso Mesías, para Satanás como Jesucristo. Cabalismo puro. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Y Satanás, como no puede destruir el nombre de Jesús, se lo apropia. Se apropió el de Jehová y ahora se apropia el de Jesús. Y quiere la tierra sagrada, quiere el monte sagrado y santo, Jerusalén. Y por un tiempo lo va a lograr. Y se está llevando a todos con esta cuestión gnóstica, cabalística, de emanaciones, de las letras hebreas, de aquí y de allá. Con los evangélicos sionistas se está llevando a todos hacia el falso Mesías, hacia un falso pueblo, hacia un falso templo y un falso Mesías en Jerusalén. Concluimos aquí, hermanos. Sé que han sido largas estas dos, pero bueno, creo que ha valido la pena. Luego ya continuaremos con historia adventista. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias porque tú nos das el discernimiento que sería imposible tener por nosotros mismos. Gracias por tu palabra, gracias por la luz que nos estás mostrando y por todo lo que haces para que no nos perdamos y podamos ser salvos. Pero por sobre todo, Señor, ayúdanos, porque simplemente conocer los engaños de Satanás no es suficiente. Eso es bueno para no
desviarnos del camino, pero por sobre todo necesitamos conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a que esto redunde en fruto, en ese fruto, en una experiencia más cercana, más plena a ti, y que podamos ser el testimonio que el mundo necesita ver. Ayuda a toda esta gente que está yendo por el error y que son tus hijos, que son sinceros, a salir de ahí. Bendice lo que ahora se hará en Estados Unidos y todo lo que la iglesia y toda esta iglesia tenga que hacer en este sábado y también en los días que vienen. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.